Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, ante todo espero que se encuentren bien de salud, ¿no? En la clase pasada nos quedamos viendo eh, los factores más importantes, ¿no? Algunos de los factores más importantes que influían sobre el proceso de combustión en un motor de encendido por chispa. Previamente habíamos establecido las condiciones generales para que la combustión en cualquier motor sea eficiente. Hemos dicho, por ejemplo, lo voy a repetir, que la combustión tiene que ser un proceso rápido, ¿no? Para que sea efectivo y eficiente tiene que ser rápido. Y para que ocurra, las reacciones químicas tienen que realizarse a las mayores presiones y temperaturas posibles, sobre todo la temperatura, ¿no? La temperatura tiene una influencia notable sobre el proceso de combustión. El segundo requisito es que la combustión, para que sea efectiva y eficiente, tiene que realizarse oportunamente, cuando el pistón se encuentra en las cercanías del punto muerto superior, que es cuando la cámara de combustión tiene el mínimo volumen. Entonces, cuando se produce la combustión, esto permite un incremento rápido de presión y temperatura, lo cual mejora, obviamente, la eficiencia de la combustión, ¿no? Si es que la combustión por algún motivo se retrasa o se alarga, entonces esto va a provocar que la eficiencia de la combustión y de todo el motor disminuya, ¿no? Aumenten incluso las emisiones contaminantes. Por eso que la combustión debe realizarse principalmente cerca del punto muerto superior, en las cercanías del punto muerto superior. Y el tercer requisito era que la combustión se realizase de la forma más completa posible. Para que ocurra, tiene que haber la suficiente cantidad de aire y la cámara tiene que tener un sistema de refrigeración, un régimen de refrigeración apropiado, ¿no? De tal forma que no se pierda mucho calor tampoco hacia las paredes. ¿Ya? Eso hemos dicho en términos generales. El primer parámetro que hemos analizado es el coeficiente de exceso de aire. ¿Cómo influye el coeficiente de exceso de aire sobre la fase de la combustión? ¿No? Y hemos dicho de que cuando la mezcla es ligeramente rica y el coeficiente alfa está en el rango de 0,85 a 0,9, entonces la velocidad de la combustión se maximiza y con ello el desprendimiento y la liberación del calor. Es decir, el combustible se quema muy rápidamente cuando la mezcla es ligeramente rica, estando el alfa en ese rango, ¿no? La rápida combustión del combustible, valga la redundancia, va a provocar de que la potencia del motor se maximice también. Por supuesto, esto tiene un costo, ¿no? Es decir, el haber maximizado la potencia es a costa de una eficiencia no muy alta, ¿no? Porque la mezcla es rica y se forma monóxido. La emisión de monóxido, que nos está representando de que parte del calor contenido en el combustible no llega a desprenderse por completo. Siempre que hay monóxido o hidrocarburos o hollín en los gases de escape, eso denota pérdida de energía. En los motores de combustión de encendido por chispa es el monóxido, ¿no? El elemento que nos indica esto. Entonces, cuando nosotros vamos empobreciendo la mezcla, obviamente la eficiencia y la emisión de estos contaminantes disminuyen, ¿no? Pero la potencia comienza a bajar también. La potencia baja y la estabilidad de funcionamiento también se vuelve más inestable, ¿no? Ya no es tan afinado el funcionamiento del motor, sino que el motor tiende a acelerarse en algunos momentos y frenarse en otros. Entonces, eso lo vamos a percibir como un funcionamiento inestable. Pero en contraposición, la economía va mejorando, ¿no? Hasta que, si es que nosotros empobrecemos excesivamente la mezcla, entonces ya comienza, los encendidos comienzan a fallar, el proceso de encendido, y es muy probable que el motor incluso comience a trabajar en forma ininterrumpida, se interrumpe el trabajo del motor y finalmente se va a apagar. Hemos dicho que los motores de encendido por chispa con formación externa de la mezcla tienen esa limitación, ¿no? Como son motores que trabajan con mezclas homogéneas o más o menos homogéneas, entonces hay límites de inflamabilidad.
Solamente el motor puede trabajar dentro de esos límites de inflamabilidad, dentro de cierto rango de variación del coeficiente de exceso de aire. En otras palabras, mezclas muy pobres o mezclas muy ricas simplemente no arden, no se encienden y el motor se apaga. Ya dijimos que en la práctica, es decir, por eso los motores trabajan entre coeficiente de exceso de aire de 0,8 a 1,2. Claro, puede empobrecerse un poquito más la mezcla, ¿no? Podemos llegar hasta 1,2, digamos, 1,25 en algunos casos. Pero si nosotros pretendemos empobrecer más la mezcla en aras de obtener mayor economía, simplemente vamos a ver que la combustión se vuelve inestable y el motor finalmente se apaga. Lo mismo ocurre si es que nosotros pretendemos utilizar mezclas demasiado ricas, ¿no? Si, por ejemplo, quisiéramos que el motor trabaje con 0,7 de alfa, entonces uno podría pensar que el motor de todas maneras va a trabajar, ¿no? Pero no ocurre eso. Ya con 0,7 nosotros alcanzamos el límite superior de inflamabilidad. Y entonces el funcionamiento se hace inestable y finalmente el motor se va a apagar. Ese es el problema, ese es el defecto de trabajar con mezclas homogéneas. Que solamente el motor puede funcionar dentro de cierto rango de variación de alfa. Nosotros le hemos llamado dentro de cierto rango de inflamabilidad. Eso vimos en la clase pasada. Voy a compartir pantalla con ustedes para seguir la explicación de otros parámetros que influyen sobre el proceso de combustión, ¿no? De otras variables. Previamente, a abordar el segundo parámetro que influye, nuevamente les estoy mostrando el diagrama indicado abierto, PFI, ¿no? Que nos permite analizar con bastante detenimiento, con bastante claridad, el proceso de combustión en un motor de encendido por chispa y también en los motores diésel. Acá se pueden observar las tres fases de la combustión, ¿no? La fase inicial, θ 1, ¿no? Que es donde se está formando el frente de llama. Esta fase se inicia en el punto 1, donde salta la chispa, hasta el punto 2, que es el punto de separación. Durante esta primera fase se desprende muy poco calor, ¿no? De 5 a 10% de toda la energía contenida en el combustible, y la combustión es lenta, ¿no? Se realiza lentamente. Se puede ver esto acá, en la derivada del coeficiente de liberación de calor. Vemos que esta curva es muy pequeña, la curva roja, en la primera fase, ¿no? Desde 1 hasta el punto 2, esa curva es apenas si va creciendo, ¿no? Entonces, eso se debe a que el foco de encendido es muy pequeño, recién se está formando, y el frente de llama se desplaza con suma lentitud, ¿ya? Que si solamente es por el combustible que se está quemando. No hay turbulencia. Al inicio, cerca de la bujía, la turbulencia es muy pequeña. Eso hace de que la combustión sea lenta, ¿no? Además que el foco de encendido es muy pequeñito. Es como cuando encendemos una fogata, al principio la llama es muy pequeña y la cantidad de madera que se quema por unidad de tiempo también es pequeña, y por eso que no sentimos el calor que genera la fogata, ¿no? En el motor es algo muy parecido. Vemos que la mayor parte del calor se desprende en la fase principal, durante θ2, fase principal, ¿no? En esa fase ya la turbulencia juega un papel importante. El swirl y el squish hacen de que el frente de llama se desplace con suma rapidez. La llama atraviesa prácticamente toda la longitud de la cámara de combustión y se desprende la mayor cantidad de calor. Vimos que era de 80 a 90%. Entonces, acá quiero que ustedes observen que esta fase θ2, que es la donde se desprende la mayor cantidad de calor, es la que se ubica cerca del punto muerto superior. Su desarrollo, desde el punto 2 hasta el punto 3, vean ustedes que está simétricamente ubicada con respecto al punto muerto superior. ¿Qué significa eso? Que la mitad
de esta fase se realiza antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, desde 2 hasta el punto muerto superior, es decir, durante este tiempo, la primera mitad. Y la segunda mitad se realiza entre el punto muerto superior y el punto 3. Esas distancias angulares son aproximadamente iguales, esta con esta otra. Aproximadamente son iguales. Si es que se consigue eso, entonces nosotros estamos optimizando el proceso de combustión. Muchos técnicos le llaman a esta condición, le dicen que la combustión está centrada cuando ocurre eso, ¿no? Cuando la fase principal está simétricamente ubicada con respecto al punto muerto superior. Entonces, ¿qué pasaría si es que la combustión por algún motivo se atrasa? Si nosotros notamos, por ejemplo, que al motor le falta potencia, le falta torque y fuerza, lo probablemente es que la combustión se está realizando tarde. ¿Hay solución para eso? La respuesta es sí. Seguramente que nosotros no hemos regulado adecuadamente el punto de encendido, el ángulo de adelanto del encendido. Seguramente que la combustión y el encendido se están produciendo tarde. Entonces nosotros podemos mecánicamente regular ese punto, ese momento. Aflojamos el tornillo del distribuidor eléctrico, movemos, giramos el distribuidor, de tal forma que ese movimiento de regulación de la ubicación del distribuidor permita adelantar el encendido. Ya con cierta experiencia, con cierta práctica, se logra eso con facilidad. Se afloja el distribuidor, se lo gira sobre su eje y eso permite adelantar el encendido. ¿Están claros? Entonces, y la última fase es la fase residual, ¿no? La fase residual, es decir, se realiza ya en condiciones adversas. ¿Por qué digo que adversas? Porque esa fase se produce de 3 a 4, ¿no? La última, la fase de extinción de la llama. Ya cuando el volumen en la cámara es bastante grande ya, ¿no? Que si el pistón ya está bajando con cierta velocidad y el aumento de volumen hace que baje la presión y la temperatura. Si baja la presión y la temperatura a la cual se realiza la combustión, ya sabemos nosotros que eso provoca que las reacciones químicas se realicen con más lentitud. Entonces, esta fase hay que procurar que no se alargue mucho para que así la eficiencia de la combustión sea adecuada, ¿no? Que no sea muy baja. ¿Está claro? Entonces, habiendo recalcado esto, vamos a abordar de inmediato el segundo factor. El segundo factor que vamos a ver, la segunda variable, es el adelanto del encendido, phi sub e. Voy a utilizar una pizarra para explicar esto. Es decir, la forma más adecuada para analizar aspectos vinculados con la combustión es realizar el análisis con la ayuda de un diagrama indicado abierto PFI, tal como lo voy a hacer en este momento. Dibujamos un diagrama donde la abscisa es el ángulo phi y la ordenada es la presión. Es importante ubicar siempre al punto muerto superior. Este es el punto muerto superior. Voy a dibujar la curva de compresión, una sola curva de compresión. Que si no estoy cambiando las condiciones, por eso la compresión es una sola curva. Entonces, supongamos que nosotros sabemos cuánto es el ángulo óptimo de adelanto del encendido, phi sub e. Supongan ustedes que este es el ángulo óptimo, es el punto 1, y este phi sub e, voy a llamarle phi sub e 1, voy a considerar que phi sub e 1 es el ángulo óptimo. Entonces, con este ángulo, con este adelanto, nosotros logramos que la combustión se realice en las condiciones más apropiadas.
Entonces, esta distancia, voy a marcarla, desde el punto muerto superior hasta el momento donde se alcanza la presión máxima, le voy a llamar phi de PZ. ¿Ya? Para que el ángulo phi sub E1 sea óptimo, esto permite que phi sub PZ, esto va a permitir que phi PZ aproximadamente valga teta 2 sobre 2. Pero teta 2 vale de 25 a 30 grados. La segunda fase dura de 25 a 30 grados. Entonces, phi de PZ aproximadamente va a valer de 12 a 15 grados después del punto muerto superior. ¿Ya? Quisiera. La presión máxima la estamos logrando después que el pistón ha alcanzado el punto muerto superior, a una distancia angular de 12 a 15 grados. ¿Está bien? Con eso se maximiza, es decir, la conversión de presión de los gases en torque. ¿Ya? Que si con este ángulo phi de PZ de 12 a 15 grados, optimizamos la conversión de la presión de los gases en torque. ¿Por qué digo eso? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros adelantamos el encendido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si adelantamos el encendido? Por ejemplo, si lo adelantamos acá, con otro ángulo, phi sub E2, mayor que phi sub E1. ¿Qué va a provocar eso? Si nosotros adelantamos el ángulo mayor que phi sub E1, esto va a provocar, por ejemplo, que el encendido, la chispa se está provocando cuando la mezcla está a una menor presión y a una menor temperatura. ¿Qué va a ocasionar esto? ¿Qué efecto va a tener esto? Que la chispa salte en un ambiente a menor presión y a menor temperatura. ¿Va a hacer que la chispa sea más potente o más débil? El resultado va a ser que la chispa va a ser más débil. La chispa más débil, menos potente. Más débil e inestable. Esto va a determinar, va a implicar que las condiciones para la formación del frente de llama sean peores, ¿no? Eso va a determinar a su vez que θ1 crezca. Como la chispa es más débil, la combustión transcurre con más lentitud. ¿Está claro? Ahora, ¿qué va a pasar con el punto de separación? Voy a pintarlo de otro color. A ver. Acá. ¿Qué va a pasar con el punto de separación? El punto 2, donde comienza a crecer la combustión rápidamente, se va a adelantar. Y vamos a tener un proceso como este. Esta curva azul es con phi E2. ¿Qué cosa observamos? ¿Qué cosa le ha pasado a la fase principal, θ2? ¿Por qué ha crecido? ¿Por qué ha crecido la fase principal en rapidez? Se ha cortado la fase θ2. Y se ha cortado porque, vean ustedes, esta fase mayoritariamente se está realizando antes del punto muerto superior. Y van a haber dos factores que contribuyen a que la presión crezca rápidamente. A pesar de haber comenzado muy adelantada el encendido, la segunda fase se va a acelerar. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Esta fase mayoritariamente se está realizando antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Y van a haber dos efectos que se suman. Por un lado, el efecto de la compresión, porque el pistón sigue subiendo. Y en segundo lugar tenemos
el calor que se desprende durante esta fase, que es una fase bastante, energética, ¿no? Que desprende gran cantidad de calor. Eso hace que la fase 2 se acelere, a pesar de que la chispa ha saltado prematuramente. ¿Ya? Vean ustedes que esto ha hecho ¿qué cosa? Que la presión máxima, PZ, se acerque al punto muerto superior. Está más cerca del punto muerto superior, ¿no es cierto? ¿Eso es bueno o es malo? Que la presión máxima se haya acercado al punto muerto superior, ¿es bueno o es malo? Para facilitar la comprensión de eso y para facilitar que ustedes me respondan, ¿qué pasaría si yo la sigo adelantando un poco más la chispa? ¿No creen ustedes que si yo sigo adelantando, va a llegar un momento en que la presión máxima se alcanza justo en el punto muerto superior? Y cuando la presión máxima se alcanza justo en el punto muerto superior, ¿no es cierto que la biela y la manivela estarían alineadas? Así que nosotros regresamos a este gráfico. Acá. Si es que la presión máxima se alcanzara justo cuando el pistón llega al punto muerto superior. Cuando el pistón está justo en el punto muerto superior, la biela y la manivela están alineadas en la misma vertical. Y si están alineadas en la misma vertical, ¿puede haber torque acaso? ¿Se va a producir torque en el cigüeñal? No, ingeniero, no se produce. No, ¿no? Es como en una bicicleta, cuando uno pretenda pedalear justo cuando el pedal está en el punto más alto. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Ya nosotros, claro, cuando manejamos bicicleta ya lo hacemos en forma automática y sabemos que la mayor fuerza en la patada, ¿no? En la pedaleada, es cuando el pedal está bajando un poquito. Ahí nosotros ejercemos fuerza con el pie. De nada serviría pedalear con la mayor fuerza justo en el momento en que el pedal alcanza el punto más alto. Lo mismo ocurre acá. Si es que el pistón está en el punto muerto más alto, acá, la biela y la manivela van a estar alineadas en la misma vertical. Entonces no va a haber torque, ¿no es cierto? Va a haber una gran presión, pero una presión que no se va a convertir en torque. Entonces eso resulta, desde el punto de vista del movimiento del cigüeñal, algo inútil y más bien perjudicial. ¿Por qué es perjudicial? Esa fuerza finalmente de los gases, porque acá se está logrando la máxima presión, ¿no es cierto? Justo cuando el pistón esté en el punto muerto superior, la máxima presión PZ. ¿Quién la absorbe? Vemos que no se convierte en torque, pero algún elemento del motor, algún componente tiene que absorber esa fuerza. ¿Quién lo absorbe? El eje del El cigüeñal. mecanismo de la manivela. Y finalmente, los que van a soportar son los cojinetes de biela y cojinetes de bancada. Aquí, por ejemplo, hay cojinetes, ¿no? Acá en este muñón que une la biela con la manivela, hay cojinetes. Y los cojinetes son elementos blandos de un material que no es acero. Es una aleación antifricción. Ya los cojinetes están hechos de una aleación antifricción, pero no hecha de acero. Es un material blando, que se llama Babbitt. Se llama Babbitt. Ese material no soporta muchos esfuerzos. Y entonces cuando ocurre esta condición de que la máxima presión, cuando yo adelante demasiado la chispa, se produzca justo en el punto muerto superior, finalmente los elementos que van a sufrir ese impacto son los cojinetes. Los cojinetes de la biela, acá, que están acá, y los cojinetes de la bancada, que están en el eje del cigüeñal. ¿Está bien? Y lo va a destruir. Es decir, con el tiempo, esos cojinetes, por esta fuerza de impacto, ¿no? Excesivas, van a determinar un desgaste prematuro. Entonces, eso va a ocurrir si es que adelantamos excesivamente a la chispa. Entonces va a producirse esto.
va a ocurrir que también el phi de PZ va a disminuir. Es decir, la presión máxima se va a acercar al punto muerto superior. ¿Qué más va a pasar? PZ y TZ van a crecer. Pero es un crecimiento inadecuado, inoportuno, en el momento inoportuno. Se está logrando cuando el pistón está muy cerca del punto muerto superior. Y esa presión no se va a convertir en torque útil, en torque efectivo. Más bien se va a convertir en un sobreesfuerzo que va a desgastar prematuramente a los metales o cojinetes de biela y bancada. ¿Está claro? PZ y DZ van a crecer, pero eso no significa, repito, que se convierta en torque efectivo en el cigüeñal. ¿Qué más va a pasar? El trabajo de compresión se ha incrementado. ¿No? ¿Cuál es el trabajo de compresión? Este trabajo de acá. Con respecto a la curva roja, se ha incrementado en eso. Claro, el trabajo de expansión también, pero estamos inútilmente haciendo que crezca demasiado el trabajo de compresión. Esto va a crecer. Y podría ocurrir que esto provoque detonación. Detonación. Puede ocurrir la detonación. La tendencia a la detonación va a crecer. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasaría si por el contrario la chispa salta atrasadamente? Si se atrasa el salto de la chispa, ¿qué va a ocurrir? Voy a dibujarlo de color verde. Si la chispa, por ejemplo, salta en este punto, con phi sub E 3, acá. Entonces, puede ocurrir que pase lo siguiente. Este es con phi sub E 3. Chispa demasiado atrasada. Entonces, si la chispa salta demasiado atrasada, phi sub E 3 menor que phi sub E 1, chispa atrasada, esto va a provocar que todas las fases de la combustión duren más. Teta 2, o teta 1, y teta 2, y teta 3 van a crecer. Toda la combustión se alarga. Toda la combustión se alarga. Vamos a poner delta de teta Z. ¿Eso es bueno o es malo? Ya por lo que hemos explicado en clases pasadas, hemos dicho que la combustión, para que sea eficiente, tiene que ser corta, rápida. Si la combustión se alarga por algún motivo, eso va a afectar a la eficiencia. Entonces, vemos que PZ y TZ también van a disminuir. Van a aumentar las emisiones de monóxido. Las emisiones de monóxido van a aumentar. Claro, el funcionamiento no va a ser, no va a ser rígido, ¿no? No va a ser con vibración, no va a ser ruidoso, pero ineficiente va a ser la combustión, con alta emisión de monóxido. Y vean ustedes, la temperatura de los gases se ha elevado, ¿no? Al final de la expansión se ha elevado. Eso implica que los gases, la temperatura de los gases de escape ha aumentado. Eso es malo, ¿no? Que los gases de escape salgan calientes es malo, porque eso significa que se está perdiendo energía al ambiente, por gusto. Esto también va a implicar que la parte del motor, como la culata, se va a recalentar. La culata se va a recalentar, la temperatura de la culata va a subir.
y de la válvula de escape también. El trabajo del motor y la potencia del motor van a decrecer. Entonces, vemos que el ángulo para que se optimice todo el proceso de combustión tiene que ser adecuado. ¿Cuándo es adecuado? Cuando la combustión está centrada. Es decir, cuando la segunda fase se ubica simétricamente con respecto al punto muerto superior. La mitad de esta fase antes del punto muerto superior y la segunda fase, la segunda mitad después. Eso permite que la presión máxima se ubique de 12 a 15 grados después del punto muerto superior. Ese es el indicador, el que nos está indicando que hemos escogido adecuadamente el adelanto del encendido. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido la explicación? Profesor, ¿por qué el PZ y el TZ es mayor Les estoy cuando preguntando, se jóvenes. ¿Se adelanta ha la entendido? chispa? Parece que no me escucha. Bueno, no sé si se habrá entendido o no. Entonces, este es el segundo factor. 2. 3. Otro factor. La relación de compresión. Épsilon. Nosotros ya sabemos por el estudio de los ciclos teóricos que aumentando la relación de compresión, la eficiencia del ciclo aumenta. Eso ya lo sabemos desde los ciclos teóricos, ¿no? Y esto se cumple también en los motores reales. Pero vamos a analizarlo utilizando los diagramas indicados y vamos a ver cómo influye la relación de compresión sobre la fase de la combustión. ¿Qué pasa cuando épsilon aumenta? ¿Qué cosa le ocurre, por ejemplo, a PC y TC? La presión y la temperatura al final de la compresión. ¿No es cierto que aumentan? ¿No es cierto? Y cuando la presión aumenta, ¿qué le pasa a la chispa eléctrica? ¿Es más potente o es más débil? Es más potente, ¿no es cierto? Chispa más potente. Esto va a determinar que la chispa más potente. Ya. Pero además hay otro factor adicional. ¿Qué cosa le ocurre al coeficiente de gases residuales, a gamma R? Perdón, gamma R. ¿No es cierto que gamma R es proporcional al volumen muerto? Si el volumen muerto es más pequeño, porque un motor de mayor relación de compresión, a igualdad de cilindradas unitarias, si la cilindrada unitaria es igual, entonces el volumen muerto es más pequeño. Si el volumen muerto es más pequeño, entonces al final del escape van a quedar menos gases residuales. Si quedan menos gases residuales, gamma R disminuye. Y esto ejerce una influencia positiva sobre el encendido. Mejora el encendido. El encendido mejora. Pues sabemos que los gases quemados, es decir, contaminan a la mezcla, ¿no? Hacen que la chispa sea más débil. La chispa salta con más, no tan potente, ¿no? Cuando hay muchos gases residuales. Entonces, acá ambos factores mejoran el encendido. Y como consecuencia, ¿qué cosa le pasa a la fase teta 1? Teta 1 y teta 2. Estas fases se acortan, se hacen más rápidas. La combustión en su fase inicial y en su fase principal se hacen más cortas. ¿Está claro?
Entonces, esa es la consecuencia inmediata. Pero vamos a observarlo en un diagrama PFI, porque eso permite un mejor entendimiento. Entonces, voy a dibujar un diagrama PFI. Diagrama indicado abierto. Tenemos que ubicar el punto muerto superior. Ahora tenemos dos curvas de compresión, porque son dos motores diferentes, ¿no? Son dos motores diferentes. Para la relación de compresión menor, vamos a suponer que esta es la curva de compresión. Este es con epsilon 1. Y con una mayor relación de compresión, vamos a suponer que es con epsilon 2. Supongamos que para el primer motor con relación de compresión epsilon 1, la curva de combustión, supongan que es esta. Este es el ángulo de adelanto del encendido, phi sub e. Esta es la fase inicial, la fase principal y el resto de la combustión. Este es con phi sub e, perdón, con epsilon 1. Este es para el primer motor. Para el primer motor, con epsilon 1. Ahora, para el segundo motor, con mayor relación de compresión. Supongan ustedes que equivocadamente, erróneamente, nosotros escogemos el mismo ángulo de adelanto del encendido, el mismo ángulo de adelanto anterior. Entonces, supongamos que escojo el mismo ángulo de encendido, pero para este motor, la fase 1 y 2 van a ser más cortas, porque las condiciones se han mejorado. ¿Ya? Que si la chispa es más potente, más estable, y eso hace que la primera fase se desarrolle con mayor rapidez. Aquí tenemos el punto de separación, más rápidamente. La segunda fase también va a mejorar significativamente. Y entonces vean ustedes, la pendiente y la rigidez va a ser mayor. Y vamos a tener esto. Esta curva es con epsilon 2. Pero, ¿qué cosa está ocurriendo? La presión máxima, ¿dónde la estamos logrando? Acá. ¿No es cierto que para el motor 2 la presión máxima se ha acercado demasiado al punto muerto superior? Y eso resulta inadecuado, ¿no? Porque eso no va a significar que se convierta en torque. ¿Hay una mayor presión de los gases? Sí, pero una mayor presión que no se utiliza para que se convierta en torque, porque no tenemos brazo de palanca. Es decir, la biela no tiene brazo de palanca para que se convierta en torque. ¿Ya? Un brazo muy pequeño. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Alguna sugerencia? Atrasar el encendido de Atrasar. la chispa. Muy bien, efectivamente. Nosotros deberíamos atrasar el encendido de la chispa, efectivamente. Entonces, nosotros vamos a escoger otro ángulo. Phi sub e 2. Y con ese nuevo ángulo va a ocurrir lo siguiente. ¿Va a bajar un poquito la presión máxima? Sí, va a bajar. Pero se va a producir la presión máxima en un punto más adecuado. Vean ustedes, acá se está produciendo la presión ya un poco más lejos del punto muerto superior, donde esa presión de los gases sí se va a convertir en un torque efectivo en el cigüeñal. ¿Ya? Entonces, sí, en los motores de mayor relación de compresión, para que la presión máxima se produzca
en un punto oportuno en el diagrama, no muy cerca del punto muerto superior, es necesario disminuir el adelanto del encendido, retrasar el adelanto del encendido, atrasarlo, escoger un ángulo menor, ¿no? Phi sub E 2 menor que Phi sub E. ¿Está claro? Ahora, vean ustedes que el haber aumentado la relación de compresión con un ángulo adecuado del adelanto de la chispa, la presión máxima es mayor que para la curva roja, ¿no es cierto? De todas maneras ha mejorado. Por más que hemos atrasado la chispa un poquito, es decir, la presión máxima y la temperatura máxima son mayores que para la curva roja, para el primer motor con relación de compresión menor. Esas condiciones mejores para la combustión hacen que se desprenda con mayor efectividad el calor y el motor tenga mayor eficiencia. Coincidiendo con lo que habíamos visto en los ciclos teóricos, ¿no? En los ciclos teóricos, a mayor relación de compresión, mayor eficiencia. En los motores reales también ocurre eso. ¿Ya? Entonces, cuando phi sub E, cuando epsilon 2 aumenta, entonces PZ y TZ aumentan. El hecho de que TZ aumente, aumenta la eficiencia efectiva del motor. Habiendo escogido el adelanto de la chispa adecuado. ¿Ya? Habiendo escogido phi sub E2, un valor adecuado, ¿no? Para que la presión máxima no esté muy cerca del punto muerto superior. Que se ubique más o menos a unos 12 o 15 grados después del punto muerto superior. ¿Está claro? Ahora, hay un problema cuando uno utiliza altas relaciones de compresión. Hay peligro de algo, de una anomalía. ¿Qué cosa puede producirse anómalo? Autoencendido. Autoencendido y detonación. Ujú. ¿Ya? Cuando estas temperaturas y presiones crecen demasiado, entonces esto puede producir autoencendido prematuro y o detonación. Entonces, para evitar eso, tenemos que utilizar combustibles de mayor octanaje. Para evitar esto de acá, tenemos que utilizar combustibles de mayor octanaje, número de octano mayor. Y eso lo sabemos, ¿no? Los motores de alta relación de compresión exigen la utilización de combustibles de mayor octanaje. Si no, comienza a detonar. Ya por más que atrasemos la chispa, puede ocurrir la detonación. Ahora, hay un problema de tipo ecológico. Así, supongamos que escogemos la gasolina con el suficiente octanaje. Supongamos que el adelanto de la chispa también es adecuado. Como las temperaturas son más altas, de todas maneras, acá se va a formar mayores cantidades de NOx. Los motores de alta relación de compresión tienen ese problema, ¿no? Esa limitación, que aumentan la emisión de NOx. Claro, en los motores modernos ahora hay unos dispositivos que se llaman los catalizadores, los convertidores catalíticos, ¿no? Con esos convertidores catalíticos nosotros bajamos o disminuimos la concentración de estos NOx, del monóxido de carbono y de los hidrocarburos. Pero eso no se puede hacer ilimitadamente, ¿no? El convertidor catalítico no tiene una capacidad ilimitada para reducir suficientemente a estos contaminantes. Llega un momento en que no lo va a poder bajar, no lo va a poder disminuir. Entonces, esa es una limitación, ¿no? Es decir, hay una tendencia creciente, sí, que si los fabricantes siguen utilizando este recurso de aumentar la relación de compresión para que sus motores sean más eficientes. Pero ellos tienen que además simultáneamente conseguir
que los NOx no crezcan, no suban, porque las legislaciones anticontaminantes de la mayor parte de países limitan estas emisiones. Otro factor, 4. La carga del motor. Cuando hablo de carga me estoy refiriendo a la potencia del motor, ¿no? A velocidad constante. Y nosotros sabemos que la potencia del motor a velocidad constante la regulamos con la posición de la mariposa. Recordemos que la mariposa no solamente es propia de los motores con carburador. Los motores con inyectores electrónicos también tienen válvula de mariposa. Ya que algunos fabricantes le llaman compuerta de aire. Bueno, le llaman compuerta de aire, pero sigue funcionando como una válvula mariposa. Esa válvula mariposa está unida al pedal del acelerador en cualquier motor de gasolina. Claro. Entonces, cuando nosotros cerramos la válvula de mariposa o bajamos la potencia del motor, ¿qué cosa pasa? ¿Qué efectos hay? Primero, por ejemplo, que el flujo de aire se va a estrangular. El flujo de aire se estrangula, ¿no? P sub A va a disminuir. Y la disminución de P sub A va a provocar que la presión al final de la compresión disminuya. Cuando la presión de compresión disminuye, la chispa se debilita. La chispa eléctrica es más débil. Chispa más débil. Más inestable, ¿no? Más inestable. Pero no solamente hay un estrangulamiento, sino que hay un efecto sobre los gases residuales, sobre el coeficiente de gases residuales, gamma R. ¿Qué cosa le ocurre a gamma R? Gamma R aumenta a medida que cerramos la mariposa, el coeficiente de gases residuales, que es MR sobre M1, aumenta. Y esto debilita la chispa. Aún más. ¿Está claro? Ahora, no solamente disminuye PC y TC, sino que también van a disminuir PZ y TZ. La disminución de PC y TC provocan a su vez la disminución de PZ y TZ. Y esto hace que las fases de la combustión se alarguen. Todas las fases. Teta 1, teta 2, teta 3. La combustión se alarga notablemente. Delta de teta Z, en otras palabras. Delta de teta Z se alarga. Y la combustión se hace lenta. Lenta y contaminante. ¿Qué cosa se puede hacer para mejorar un poco esto? Veamos, con ayuda de un diagrama indicado, qué cosa podemos hacer para mejorar en algo estas malas condiciones cuando cerramos la válvula de mariposa, ¿no? La presencia de la válvula de mariposa es un defecto intrínseco de los motores de combustión encendido por chispa. ¿Ya? Es decir, eso afecta a todos los procesos. Cuando cerramos la mariposa, se afectan todos los procesos, principalmente la compresión, el encendido, la formación de la mezcla y la combustión. Y eso afecta obviamente a los parámetros del motor. Pero veamos qué medidas podemos usar para mejorar en algo. No totalmente, por supuesto, ¿no? Pero en algo. Vamos a dibujar acá un diagrama en la parte de abajo.
Ubicamos el punto muerto superior, siempre hay que hacerlo. ¿Ya? Que es decir, cuando el motor trabaja con la mariposa completamente abierta, las condiciones son óptimas, entonces tenemos una curva de compresión como la voy a dibujar. La curva de combustión transcurre normalmente, con cierto ángulo de encendido. Se producen las condiciones óptimas para la combustión. ¿Ya? Esto es con posición de la mariposa, 100%. Pero con menores cargas, cuando cerramos la mariposa, ¿qué cosa pasa? Entonces tenemos otra curva de compresión más baja. Todas las presiones bajan si cerramos la mariposa. Supongamos que nosotros equivocadamente no cambiamos el ángulo de encendido. ¿Ya? Eso es algo equivocado, hay que cambiarlo. Pero ¿qué pasa si no lo cambiamos para facilitar el análisis? ¿Qué le va a pasar a la primera fase? En vista de que las condiciones de la chispa y debido a que el flujo se ha estrangulado desde la admisión, entonces eso va a hacer que la primera fase y todas las demás crezcan en duración. Vamos a tener algo como esto de repente. Acabo de borrarlo, ¿eh? Esta curva de acá es con otra posición de la mariposa. Por ejemplo, 40%. Por decir un porcentaje cualquiera, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la presión máxima no solamente ha bajado, la presión máxima no solamente ha bajado, sino que se ha alejado del punto muerto superior. La presión y la temperatura máxima se están produciendo lejos del punto muerto superior, cuando el volumen en la cámara ya es bastante grande. ¿Qué va a provocar eso? Un descenso de la temperatura. ¿Ya? Un descenso de la temperatura. Y sabemos que las reacciones químicas se vuelven sumamente lentas e ineficientes cuando la temperatura es baja. No solamente es lenta e ineficiente, sino contaminante. El motor comienza a emitir monóxido e hidrocarburos no quemados. Ya cuando cerramos la mariposa, por las malas condiciones de combustión, no solamente la combustión se vuelve ineficiente, sino contaminante. ¿Está claro? Entonces, esto va a provocar un empeoramiento significativo del proceso de combustión. Si nosotros seguimos cerrando la mariposa, las condiciones se van a seguir empeorando. Acá, por ejemplo, vamos a tener que la combustión, esto baja y tenemos algo como esto. Este ya con la posición de la mariposa, por ejemplo, 10%. 10%. Y puede ser que el motor ya con 10% incluso se apague. Las condiciones son tan malas, tan adversas, que la combustión, la chispa, se apaga. ¿Qué cosa debemos hacer? Yo propongo Adelantar, sí, sí, adelantar el encendido de la chispa. adelantar el encendido. Esa es una de las medidas, efectivamente. Entonces, si nosotros adelantamos el encendido, por ejemplo, para la curva del 40%, para la segunda curva, ¿qué cosa tendríamos? Voy a ponerlo de color, a ver, morado. Entonces, adelantamos el encendido. Y entonces puede ocurrir algo como esto, ¿no? Esta curva va a ser con 40%. Pero con otro ángulo,
de adelanto. Phi sub E 2. ¿Cuál es el phi sub E 2? Es este ángulo. Inicialmente era phi sub E 1, ¿no? Este ángulo de acá. Phi sub E 1. Entonces ha mejorado, ¿no? Claro, no vamos a alcanzar los valores que obteníamos cuando la mariposa estaba completamente abierta. Eso es imposible. Pero por lo menos hemos mejorado con respecto al caso anterior donde no modificábamos el ángulo de encendido. La presión máxima no solamente ha crecido, sino que se ha acercado al punto muerto superior. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Va a subir la potencia, ¿no? Van a bajar las emisiones contaminantes y la eficiencia del motor va a aumentar. Ahora, hay otra medida que en paralelo podemos tomar. Otra medida que mejore un poco este panorama. Porque si no, vean ustedes que para posiciones de la mariposa muy cerradas, hay la posibilidad de que la chispa sea tan débil y las condiciones sean tan inadecuadas que simplemente la chispa no se propaga. Se enciende la chispa y se apaga la combustión. No logra propagarse la llama. Entonces, los fabricantes lo que hacen es enriquecer un poco la mezcla cuando el motor trabaja con bajas cargas. Y entonces, enriqueciendo la mezcla, se mejora un poco la propagación de la llama. ¿Cómo? A ver, voy a dibujarlo acá para que no se pierda el concepto. A ver. Que voy a dibujar acá. Cómo cambia alfa en función de la posición o de la potencia. ¿Ya? De la potencia. Ya saben ustedes que esto es proporcional a la posición de la mariposa. Entonces, como referencia voy a dibujar alfa igual a 1. Cuando la mariposa está completamente abierta y el motor desarrolla su máxima potencia, la mezcla es ligeramente rica. ¿Cuánto vale alfa? Más o menos entre 0,85 y 0,95. Entonces, después cerramos la mariposa y se puede empobrecer un poquito la mezcla para mejorar la economía. ¿Ya? Nosotros cerramos la mariposa y para mejorar la economía empobrecemos la mezcla. Pero eso hasta un cierto valor. Hasta acá. Si nosotros seguimos empobreciendo, ya la mezcla deja de propagarse. O se propaga con mucha lentitud. Y la potencia del motor cae significativamente. Para evitar eso, entonces, en los sistemas de alimentación de combustible, me estoy refiriendo o al carburador o a los inyectores electrónicos, estos inyectores o este carburador deben hacer que la mezcla se vaya enriqueciendo a medida que yo cierro la mariposa. Y tener algo así. Tiene que haber un enriquecimiento, ¿no? Disminuir el alfa. Pero vean ustedes, cuando el motor trabaja con cargas muy pequeñas, estando la mariposa casi cerrada, acá por ejemplo, ¿qué valores tiene alfa? Menores que 1, ¿no es cierto? Cuando la mariposa está, por ejemplo, entre 0 y un 15 o 20% abierta, el alfa es menor que 1. ¿Y qué cosa implica desde el punto de vista de la economía, de la eficiencia, que alfa sea menor que 1? ¿Alta eficiencia o baja eficiencia? Baja. Baja eficiencia. Esto significa eficiencia efectiva del motor baja. Un funcionamiento poco económico. Y eso ocurre precisamente en condiciones de tránsito urbano en la ciudad. Que si cuando los carros acá en Lima, motores de gasolina,
están trabajando en condiciones de alto tránsito, están trabajando con estos valores de alfa, menores que 1, donde la eficiencia es baja, donde la economía es mala. El funcionamiento no es muy eficiente. Pero si no enriquecemos la mezcla, simplemente el motor se apaga. Pero hay otra consecuencia de trabajar con mezclas ricas. Una consecuencia del tipo ecológica. ¿Cuál es? Que aumentan las emisiones de monóxido e hidrocarburos. El porcentaje de monóxido y el porcentaje de hidrocarburos crece. Justo en las condiciones de ciudad. Ya mientras más lento es el tránsito urbano, ahí estamos trabajando. Los motores están trabajando en esas condiciones. De poca eficiencia y alta contaminación. Eso ocurre en los motores de carburador y en los motores que tengan inyección electrónica en el ducto de admisión. Pero ya saben ustedes que los motores de gasolina han evolucionado. Y ahora los motores más modernos trabajan con inyección directa de gasolina. Con la inyección directa de gasolina se mejora este panorama, porque en estos regímenes de bajas cargas, aquí, ya no trabajan con mezclas ricas, sino trabajan con mezclas pobres. Estos motores tienen unas curvas que permiten que el alfa, en vez de bajar, crezca y el motor no se apague. Estos en los motores de inyección directa de gasolina. La curva de abajo, esta de acá, es para los motores con carburador e inyectores en el ducto de admisión. En el ducto de admisión. Entonces, felizmente, con la tendencia esta de la inyección directa de gasolina, se ha mejorado el funcionamiento de los motores de automóvil que funcionan y transitan en condiciones de alto tránsito. Pero los motores de carburador e incluso los motores con inyección electrónica, pero en el ducto de admisión, tienen ese defecto, que en condiciones de alto tránsito son altamente contaminantes y poco económicos. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, por favor? Sí, profesor. Ya, muy bien. Quinto factor. Quinto. La velocidad. La velocidad del motor. ¿Qué pasa cuando aumenta la velocidad del motor? Hay algunos factores que mejoran, ¿no?, al proceso de combustión y al proceso de encendido por chispa. Uno de ellos es la turbulencia. Es decir, si la velocidad aumenta, la turbulencia con que ingresa la mezcla al motor, la mezcla aire-gasolina que ingresa al motor, ingresa con más turbulencia, con mayor swirl y con mayor squish. ¿Ya? Aumenta, es decir, aumenta el swirl y el squish. Y ya sabemos que estos factores mejoran a la fase principal. Ya mejoran a la fase principal, se acorta la fase principal, ¿no? Teta 2 se acorta. O mejor dicho, voy a poner mejor la velocidad de la llama, ¿ya? Es más correcto. ST, la velocidad de la llama, aumenta proporcionalmente a la turbulencia. Y eso es muy importante para que la combustión se produzca con rapidez. Pero hay algunos factores negativos al aumentar la velocidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que baja la eficiencia volumétrica y baja PSUA.
la presión al final del proceso de admisión, ¿no es cierto? Por el estrangulamiento. Cuando nosotros hacemos trabajar al motor más rápido, las pérdidas hidráulicas en el ducto de admisión aumentan. Y al aumentar las pérdidas hidráulicas, P sub A disminuye. ¿Ya? Felizmente que N1, el exponente politrópico, mejora un poquito, ¿no? N1 mejora. Pero aún así, P sub C decrece un poco. La disminución de P sub A es preponderante. Por eso que P sub C, a pesar de que N1 crece un poquito, P sub C de todas maneras disminuye. Ya sabemos que cuando P sub C disminuye, la chispa se hace débil. La chispa se debilita. Un poco. Se debilita un poco. ¿No? Esto a su vez va a provocar, esto de acá, que la fase θ1, o que la velocidad de la llama, mejor, voy a poner mejor la velocidad de la llama, no crezca mucho, ¿no? Crece pero poco. Crece poco. Acá crecía más. ¿Qué otro factor influye aquí en la combustión? También influye, por ejemplo, gamma R. Cuando la velocidad te aumenta, hemos dicho que al aire le es cada vez más difícil ingresar en cada ciclo y a los gases de escape le es más difícil salir. Y como consecuencia de esa doble influencia, gamma R crece. Y esto también provoca el debilitamiento de la chispa. ¿Ya? Entonces, en conjunto, ¿cómo influye la velocidad sobre la combustión? ¿Cómo influye sobre la primera y la segunda fase de la combustión? ¿Cómo influye sobre la última fase de la combustión? Entonces, nosotros hemos mencionado que la fase inicial, θ1, era función principalmente de las propiedades de la mezcla aire-combustible. ¿No es cierto? Propiedades de la mezcla aire-combustible. ¿Qué propiedades mencioné? Por ejemplo, mencioné la volatilidad de la gasolina. Mencioné la homogeneidad de la mezcla. Mencioné el número de octano de la gasolina o del combustible que estemos utilizando. ¿No es cierto? Así como una fogata, cuando nosotros recién la encendemos, buscamos encenderla con un material fácilmente inflamable. Papel, cartón, ¿no? Cartulina, plástico. Así nosotros intentamos encender una fogata. Y más bien procuramos que no, el viento no apague el fósforo ni apague la llama que recién está comenzando a arder. En el motor también ocurre algo parecido. Por eso que digo que θ1 depende más de las propiedades. Claro, la velocidad también influye, pero influye poco. La turbulencia influye poco, menos. Esto es función de la velocidad, ¿no? Y entonces, podemos asumir en primera instancia, para facilitar la comprensión, podemos asumir que la duración absoluta en milisegundos no cambia mucho con la velocidad. Es decir, los milisegundos que dura la primera fase no cambia mucho porque la velocidad no está influyendo. La turbulencia influye, pero en forma secundaria. Los factores más influyentes son las propiedades de la mezcla. Entonces, yo puedo decir que como consecuencia de esto, T1 aproximadamente es constante. ¿Qué cosa es T1? T1 es la duración absoluta en milisegundos, de la primera fase. ¿Y qué relación hay entre θ1 y T1?
¿Es lo mismo? ¿Qué relación hay entre estos dos factores? Θ1 y T1. Θ1 es la duración en grados de giro del cigüeñal. Y T1 es cuánto dura en el cigüeñal en girar ese ángulo θ1 en milisegundos. ¿Qué relación hay entre los grados y los milisegundos? Para saber esa relación matemática que hay entre estos dos factores, ¿ya? Entonces vamos a deducir una pequeña fórmula, que ya la hemos deducido, me parece, pero vamos a volver a repetir. A ver, si la velocidad del motor fuese n revoluciones por minuto, yo puedo dividirlo esto entre 60. Y si lo divido entre 60, lo que voy a obtener son las revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Si yo le saco la inversa a esa magnitud, ¿qué cosa obtengo? ¿Qué cosa es 60 sobre n? La inversa. ¿No es cierto que serían los segundos que dura en girar una revolución, una vuelta el cigüeñal? Porque n sobre 60 son las revoluciones por segundo. Si yo le tomo la inversa, eso significaría cuántos segundos dura una revolución, una vuelta. ¿No es cierto? Y una vuelta son 360 grados. Ahora, si yo tengo acá, no tengo, digamos, los ángulos serían θ1. Hago una regla de tres simple, ¿eh? Una regla de tres simple, θ1. El tiempo que va a demorar es T1. Hay una relación directa, ¿no? Porque el movimiento del cigüeñal es uniforme. Entonces puedo establecer una regla de tres simple. Entonces puedo sacar que θ1 es igual a T1 por 360 sobre 60 sobre n, ¿no? Y entonces acá sería θ1 igual a 6n por T sub i. Entonces, si yo asumiera que la fase θ1 tiene una duración constante en milisegundos, a pesar que aumento la velocidad, la duración en milisegundos no cambia, porque eso depende de las propiedades de la mezcla aire-combustible. Entonces, si yo considero que T1 es aproximadamente constante, no es cierto que es comprensible que si el motor gira más rápido, en ese mismo tiempo T1, el ángulo que va a girar el cigüeñal va a crecer. Si, por ejemplo, a 1000 revoluciones, el ángulo que gira el cigüeñal en la fase θ1, supongan ustedes que fuese unos 15 grados. ¿Cuánto será la duración a 2000 revoluciones por minuto? Suponiendo que los milisegundos no cambian. Si a 1000 revoluciones es 15 grados el ángulo que gira el cigüeñal durante esta primera fase, si la velocidad se duplica, ¿cuántos ángulos girará el cigüeñal en esta misma fase? Que no ha cambiado su duración en milisegundos. 30. 30, ¿no es cierto? El doble. Ahora, el decir que solamente que no cambia T1 es solamente una aproximación. Solamente lo he mencionado para facilitar el entendimiento. Realmente sí influye un poquito la velocidad y la turbulencia, ¿no? Es como cuando recién queremos prender la fogata,
Hay que soplar un poquito, ¿no? No queremos que haya un ventarrón, pero sí soplamos un poco para que la mezcla que recién está ardiendo, las pequeñas maderitas que hemos puesto al inicio, se enciendan, soplamos un poco. Entonces, en el motor también ocurre lo mismo. La velocidad influye poco, pero influye en la primera fase. ¿Ya? Entonces, no va a ser pues 30 grados, sino va a ser, digamos, va a ser un poco menos. ¿Ya? Que si son 30 grados si es que si el tiempo T1 fuera constante. Pero este T1 disminuye un poco a medida que aumenta la velocidad del motor, porque la velocidad también influye, la turbulencia también influye. Entonces ya no es 30, sino digamos 25, aumentado de 15 a 25. ¿Está claro? Entonces, cuando la velocidad del motor aumenta, la fase inicial en grados aumenta un poco. Si la velocidad aumenta, digamos así, θ1 aumenta un poco menos. Una flecha más chiquita la voy a dibujar. En primera instancia podemos asumir que no cambia, ¿no? Que si la velocidad aumenta, θ1 aumenta más. Ya. Ahora, la que nos interesa más es la segunda fase, la fase principal. ¿Qué pasa con la fase principal? Si la velocidad aumenta, θ2, ¿de qué depende? ¿Cuál es el factor más importante? No es las propiedades de la mezcla aire-combustible. ¿Cuál es el factor más importante? Es la turbulencia y la temperatura de combustión, Tz. Estos dos factores son los más importantes. ¿La velocidad influye? Sí influye, pero en forma secundaria. No, la velocidad no, perdón, las propiedades. Las propiedades. Las propiedades influyen, pero no mucho. Así como cuando encendemos la fogata, no importa mucho que ya una vez que los maderos gruesos se han prendido, ya no importa mucho que la madera esté un poco húmeda. Sabemos que va a arder de todas maneras. Lo importante es que haya viento, ¿no? Porque habiendo viento, sabemos que la llama se va a intensificar. En el motor sucede algo parecido. Para la segunda fase, lo importante es la turbulencia y la temperatura de combustión, ¿no? Las propiedades de la mezcla aire-combustible pasan a un segundo plano, son menos importantes. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? La fórmula se va a cumplir, ¿no? θ2 va a ser igual a T sub 2 por 6N. Entonces, esta turbulencia depende de la velocidad. Si la velocidad se duplica, la turbulencia también se va a duplicar. Esta turbulencia se va a duplicar si es que la velocidad se duplica. ¿Y qué cosa le va a pasar al tiempo este, T sub 2? Va a haber menos tiempo, ¿no? Para la segunda fase va a haber menos tiempo. Pero se va a compensar con la mayor turbulencia. Se reduce el tiempo disponible para la fase principal, pero la intensidad de la combustión se va a incrementar por efecto de la turbulencia. Entonces, estos dos efectos se van a contrarrestar. Y θ2 más o menos va a ser constante. ¿Eso es bueno o es malo? Por supuesto que es bueno, ¿no? Es decir, gracias a la turbulencia nosotros hemos intensificado a la combustión en la fase principal. Recordemos que la fase θ2 es la fase más importante.
y se ha intensificado esta fase gracias a la turbulencia. Eso lo he mencionado, ¿no? Que si en los motores modernos de alta velocidad, los fabricantes de todas maneras han tenido que diseñar el motor de tal forma que el swir y el squish sean intensos a mayores velocidades, porque el tiempo disponible para la combustión se reduce a medida que aumenta la velocidad. Entonces, gracias a esta turbulencia es que la segunda fase, que es la más importante, se ha intensificado lo suficiente como para que la combustión pueda tener tiempo de completarse durante este breve lapso que ocurre en los motores rápidos. ¿Se entiende, por favor? Teta 3 le va a pasar lo mismo que a teta 1. Teta 3 va a crecer un poquito a medida que aumente la velocidad. Si la velocidad aumenta, va a aumentar un poquito la duración de teta 3. ¿Eso es bueno o es malo? Que la fase teta 3 se alargue, ¿es bueno o es malo a medida que aumenta la velocidad? Todo alargamiento del proceso de combustión siempre es negativo. Nosotros queremos siempre que la combustión se realice lo más rápido posible. Si por algún motivo alguna de las fases crece, ese crecimiento no es bueno, porque eso está alargando el proceso de combustión. Y acá nosotros vemos que si sumamos las tres fases, teta 1 más teta 2 más teta 3, teta 1, si la velocidad aumenta, teta 1 crece un poquito. Teta 3 también crece un poquito. Y teta 2 es la única fase que se acelera con la velocidad. Esto es más o menos constante. Pero si sumamos los tres, vemos que a medida que aumenta la velocidad, delta de teta z, que es la suma, de todas maneras crece. Y este crecimiento es negativo. La combustión se desfasa con respecto al movimiento del pistón. ¿Qué significa eso? Que se desfase con respecto al movimiento del pistón. Lo voy a ilustrar con un diagrama P-fin. Presión en función de phi. Ubicamos el punto muerto superior. Supongamos que esta curva de compresión es cuando el motor trabaja a baja velocidad, con N1. ¿Ya? Baja velocidad, RPM bajas. Entonces, la curva de combustión, supongan ustedes que fuera esta. Óptima. Para esa velocidad, óptima. A la velocidad N1. Cuando el motor trabaje a una velocidad mayor, ¿cómo va a ser el diagrama? Dijimos que a mayor velocidad el flujo en admisión se estrangula un poco, ¿no? El flujo de mezcla se estrangula, porque las pérdidas hidráulicas son mayores. Entonces comenzamos de un valor más bajo. Pero a medida que se va comprimiendo, como el exponente politrópico va creciendo, casi se igualan. Casi se igualan. ¿Ya? Este es para N2. Supongamos que no cambiamos el ángulo de adelanto del encendido. Mantenemos el mismo ángulo. Este ángulo phi sub e lo mantenemos. Entonces, ¿qué le va a pasar a la curva de combustión cuando el motor se acelere? Dijimos que la primera fase crece un poquito en duración angular. Va a crecer. Por ejemplo, el punto de separación sería ahí. Puede dibujarlo de otro color. La curva de
de la fase principal, la duración de la fase principal es la misma. La misma. Entonces, eso va a significar algo como esto. Esto es con N2. Y si el motor aumentara aún más su velocidad, vamos a tener lo siguiente, la curva verde. N3. Donde N1 es menor que N2 y N2 menor que N3. A eso me refería que cuando el motor se acelera, el proceso de combustión se desfasa angularmente. Vemos que la combustión en ángulos, en grados, está durando más. ¿Por qué dura más? Porque lamentablemente la primera fase y la última no se aceleran con la suficiente velocidad. ¿Por qué no se aceleran con la suficiente velocidad? Porque estas fases dependen principalmente de las propiedades físico-químicas del combustible, de la mezcla aire-combustible y no de la turbulencia. Solamente la segunda fase se acelera con la misma intensidad que la velocidad. Pero la primera y la tercera fase, no, hay un pequeño desfasamiento. Se alargan un poquito estas fases en grados, en grados. Y se produce este desfasamiento, ¿no? Vean ustedes, la presión máxima cada vez se aleja más del punto muerto superior. ¿Eso es bueno o es malo? Que la presión máxima se aleje demasiado del punto muerto superior. Por supuesto que es malo, ¿no? Lo óptimo es solamente para la curva roja, para la curva cuando el motor trabaja a la velocidad N1. Ya si la presión máxima se aleja demasiado del punto muerto superior, significa que las condiciones de combustión se están produciendo ya cuando el volumen en la cámara es grande. Y cuando el volumen en la cámara es grande, la presión y la temperatura descienden. Y ya sabemos que la temperatura influye decididamente sobre la velocidad de las reacciones químicas, las vuelve lentas, ineficientes, contaminantes, ¿no? ¿Qué cosa debemos hacer para arreglar un poquito este panorama? ¿Qué sugiere? Lo que deberíamos hacer, y es evidente prácticamente, no sé por qué no me han contestado, que a medida que aumenta la velocidad, deberíamos adelantar un poco el encendido. En forma automática, por supuesto, ¿no? Entonces, phi sub E debería variar, debería ser función de la velocidad, en forma automática. De tal forma que cuando la velocidad aumente, el ángulo de encendido también debe aumentar. En los motores automotrices, esto se hace mediante un dispositivo llamado regulador centrífugo. Regulador centrífugo. Hace un momento, cuando analizamos la carga, acá también llegamos a esa conclusión, ¿no? Dijimos que cuando baja la carga, cuando cerramos la mariposa, el ángulo phi sub E debería también cambiar, ¿no? A medida que cerramos la mariposa. Si la mariposa se cierra, el ángulo de encendido debería adelantarse para obtener la curva morada, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que teníamos que adelantar el encendido para mejorar un poco las condiciones de la combustión a medida que cerramos la mariposa? Esto se hace mediante un dispositivo que se llama regulador de vacío. Regulador de vacío. Ese regulador de vacío, antiguamente, era un mecanismo que permitía aumentar el encendido a medida que la mariposa se cerraba, a medida que soltábamos el pedal del acelerador.
Y el otro dispositivo que acabamos de ver, que acabamos de mencionar, mejor dicho, es el regulador centrífugo. Es un regulador que antiguamente es un regulador centrífugo, mecánico. A medida que aumenta la velocidad del motor, automáticamente el ángulo de encendido aumentaba. En las diapositivas lo muestro eso, pero quiero que ustedes lo busquen y analicen esto en los libros, ¿ya? Yo lo voy a explicar brevemente, pero lo dejo como tarea para ustedes. A ver, un momentito. A ver, tengo que explicarles algo sobre el sistema de encendido para que se entienda, ¿ya? ¿Cómo eran antiguamente? Porque ahora todo esto es electrónico mediante dispositivos electrónicos. Pero antiguamente, y en nuestro medio todavía subsisten en gran cantidad, entonces es importante que les explique cómo funcionaban estos sistemas, ¿no? Porque en nuestro medio el parque automotor todavía lo sigue utilizando. Claro, los motores más modernos ya no lo tienen porque todo es electrónico. Son mediante circuitos electrónicos, ¿ya? Pero ¿cómo eran? A ver, es decir, el sistema de encendido es decir, funciona con un distribuidor eléctrico. ¿Qué cosa es el distribuidor eléctrico? ¿De qué se compone? Se compone de dos circuitos, ¿ya? Antiguamente se componían los sistemas de encendido de dos circuitos. El circuito de baja tensión y el circuito de alta tensión. El circuito de baja tensión está conformado por la batería, por los platinos y el condensador, y una leva mecánica. Estos platinos se abren y se cierran y actúan como un conmutador. Actúan como un conmutador. Cierran el circuito y lo abren al circuito primario. Lo abren y lo cierran. ¿Está claro? En el circuito primario también hay un bobinado de baja tensión. Ese bobinado de baja tensión está conformado por alambre de bajo espesor, de bajo diámetro, o de alto diámetro, perdón, de alto diámetro y pocas espiras. Y en el otro lado de la bobina tenemos lo contrario, muchas espiras de alambre delgado, pero muchas espiras. Entonces es como una especie de condensador. Pero nosotros sabemos que la corriente continua no se puede transformar. Solamente se transforma la corriente alterna. Y en el automóvil tenemos corriente continua por la batería, ¿no? La batería es un almacenador de energía eléctrica que se almacena en forma continua. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo superamos esta limitación de que la corriente continua no se puede transformar? Esta dificultad lo superamos abriendo y cerrando estos platinos. Los platinos son como una especie de contactos que se abren y se cierran. ¿Cómo se abren y se cierran? Con una leva mecánica. Esta leva, que es movida por el propio motor, gira. Y cuando este vértice, ¿no? El vértice de esta leva empuja a este platino, lo empuja hacia la izquierda y se abre el contacto. El contacto se abre. ¿Está claro? Deja de haber contacto entre este vértice y entonces el platino vuelve a su posición inicial y la corriente se cierra. Entonces, abriendo y cerrando consecutivamente a estos platinos, se logra transformar el voltaje de baja tensión en la bobina, lo transformamos en voltaje de alta tensión en el bobinado secundario, que está conformado por miles de espiras de alambre delgadito. ¿Ya? Ahora vean ustedes que este borne de la espira de alta tensión llega acá al centro
de un electrodo. Y este electrodo es un electrodo móvil, va girando este electrodo. Entonces, en este caso, vean ustedes, hay contacto de este electrodo giratorio con este alambre de la bujía. Entonces, hay alta tensión acá de por lo menos 15.000 voltios y la corriente salta por este espacio, que es más o menos 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro más o menos. La corriente salta una chispa eléctrica y pasa a tierra. Ya, este es el circuito de alta tensión. Lo que se está pintando de color rojo es de alta tensión. Está conformado por el bobinado secundario, por la bujía y por el distribuidor. El distribuidor está conformado por un electrodo giratorio móvil. ¿Ya? Todos este electrodo móvil está unido a este eje del distribuidor. El eje del distribuidor también se encarga de mover a la leva. Y este eje es finalmente accionado por el propio cigüeñal, con un mecanismo como el que está acá, ¿no? Vean ustedes, acá está el mecanismo. Este es el eje de levas, hay unos engranajes helicoidales a 90 grados que permite que el eje del distribuidor gire. Y aquí tenemos la leva, ¿ve? Una leva acá, ¿no? Cuando la leva se mueve, los platinos del circuito primario se abren y se cierran. Y cuando se abren y se cierran, se genera voltaje de alta tensión en el circuito secundario. Es muy ingenioso eso, ¿no? Haciendo que los platinos se abran y se cierren, nosotros superamos esa limitación que tiene la corriente continua de no poderse transformar su voltaje. ¿Se ha entendido eso, por favor? ¿Sabían cómo funcionaba el distribuidor eléctrico? No, profesor. No. Ya, bueno, ese es un dispositivo bastante ingenioso, pero que como con los circuitos electrónicos está ya prácticamente desapareciendo. Repito, en nuestro medio, como tenemos un parque automotor relativamente no nuevo, sino medio envejecido, entonces todavía siguen habiendo muchos automóviles con estos distribuidores, ¿no? Pero en los motores más modernos ya no hay el distribuidor eléctrico, ha cambiado su forma. Ahora, un ratito, ¿verdad? Aquí tenemos, este es el distribuidor, ¿ya? Acá tenemos el distribuidor, esta es la tapa. Por cada uno de estos postes salen los cables a las bujías. Acá viene el voltaje alto, de alta tensión de la bobina, viene el voltaje alto de la bobina, y se distribuye a cada una de las bujías. A cada una de las bujías. Y aquí tenemos el rotor, ¿no? Este rotor es movido por el cigüeñal mediante los engranajes helicoidales. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Acá dentro de este distribuidor tenemos estos elementos. La leva, acá adentro tenemos la leva. Una leva cuadrada significa para un motor de 4 cilindros, ¿no? Para 4 bujías. Cada vez, esto es giratorio, esto va girando, ¿no? Entonces, cada vez que el vértice de esta leva empuja a este platino, a este de acá, el platino se abre, se mueve hacia afuera. Y los contactos se despegan. La corriente se corta, en el circuito primario se corta. Cada vez que la arista de esta leva, el vértice de esta leva, empuja al brazo de este platino, los contactos se separan y la corriente en el primario se corta. ¿Vale? En ese momento que se corta la corriente en el primario, se genera un voltaje de alta tensión en el secundario. Cada vez que se corta la corriente en el circuito primario, se genera un voltaje alto en el secundario. ¿De cuánto? De por lo menos 15.000 voltios. ¿Está claro? Aquí tenemos el condensador, que es en el circuito primario también hay un condensador. El condensador es para evitar el chisporroteo.
para bajar el chisporroteo. Cada vez que estos contactos se abren y se cierran, se forma un chisporroteo entre ellos. Y ese chisporroteo tiende a picarlo a los platinos, a desgastarlos. Entonces su tiempo de vida sin condensador sería muy corta por el chisporroteo. El condensador se encarga de absorber esas sobrecorrientes y evitar un poco el chisporroteo. ¿Ya? Ahora, esto todo está montado en este disco. Este disco está acá adentro. ¿Ya? Es un disco que está acá adentro. Lo estoy dibujando acá, ¿no? Pero puede girar un poquito. Y cuando gira, ¿qué cosa pasa? Acá lo voy a mostrar. Pero creo que ustedes no lo están viendo. A ver. Ahora sí. Vean ustedes, acá está la leva. En este caso es una leva hexagonal para un motor de 6 cilindros. Tenemos acá los platinos. No sé si lo ven. No lo puedo marcar porque es un archivo GIF. Tenemos los platinos. Vean ustedes, cada vez que el vértice de este hexágono choca con este platino móvil, lo abre. Pero yo puedo, utilizando un dispositivo neumático, puedo hacer girar todo este disco celeste. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago girar? Y cuando lo hago girar, ¿qué cosa pasa? ¿No es cierto que yo estoy alterando el momento en que los platinos se abren? Si yo logro girar esta base rotatoria, se llama así, ¿no? Base rotatoria, un disco, lo hago girar por algún medio, pero en esa base rotatoria están montados los platinos, no la leva, sino los platinos. Si yo hago girar esa base rotatoria, estoy cambiando el punto de contacto del vértice de la leva con este platino móvil y por lo tanto estoy alterando el momento en que salta la chispa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se logra eso? A ver. Acá ven ustedes, es lo mismo, ¿no? Tenemos acá la leva, una leva cuadrada. Tenemos la base, el disco 1. No sé si lo están viendo ahora. A ver. Sí. Tenemos los platinos, están acá. Los platinos están acá. Este es el platino móvil. Este. Y entonces, esta base giratoria, este disco, yo lo puedo articular con este vástago. Con este vástago. ¿Ya? Está articulado acá, con un pivote. Y entonces, acá tengo yo esta cápsula. En esa cápsula hay un diafragma. Y entonces, este tubo que está acá a la derecha, ¿qué tubo es? El tubo donde está la válvula mariposa del carburador. O de los inyectores. En los motores con inyectores también hay una mariposa. Entonces, cuando la mariposa está casi cerrada o entrecerrada, ¿qué cosa ocurre aquí? ¿No es cierto que yo al flujo lo acelero en esta zona para que pase por estas rendijas, por arriba y por abajo? La velocidad en esta zona crece, ¿no es cierto? Y cuando la velocidad crece, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye, se forma vacío. Entonces, este vacío yo lo transmito mediante una manguera a esta cápsula neumática, al lado derecho de la cápsula neumática. Y entonces, acá este vacío, ¿qué efecto va a tener sobre el diafragma? Este es un diafragma, ¿no? TGV. El vacío lo va a absorber, lo va a chupar, lo va a succionar hacia la derecha. Y al moverlo hacia la derecha, va a jalar a todo este vástago.
lo va a jalar hacia la derecha. Y al jalar a la derecha va a hacer girar a todo este disco. Y en ese disco están montados, están instalados los platinos. Si el disco cambia, gira, la posición de los platinos con respecto a estos vértices también van a cambiar. Y cambian de tal forma que a medida que yo cierro la mariposa, los platinos que se van a cerrar cada vez más antes, adelantando el encendido. Entonces, mediante este ingenioso dispositivo neumático, utilizando el vacío que se produce en la zona de la válvula de mariposa, yo puedo cambiar el ángulo de encendido phi sub e en función de la posición de la mariposa. Esta posición de la mariposa es este ángulo, ¿no? Este es el ángulo phi de la mariposa. Y el ángulo phi sub e es este, ¿no? El ángulo en el momento en que se abren los platinos, el platino móvil. Para el regulador centrífugo, ahí se basa en acción centrífuga, como su nombre lo indica, ¿no? Esto sigue siendo el distribuidor. Vean ustedes, un desamplado, ¿no? Del distribuidor. Aquí tenemos, acá arriba, la leva. F es la leva, ¿no? Acá tenemos la leva. También, acá es una leva cuadrada para un motor de 4 cilindros. Pero esta leva, vean ustedes, tiene una platina. Esta de acá. Y la platina tiene unos agujeros, que se llaman agujeros chinos. Es por la forma que tiene, ¿no? Estos son los agujeros. Y vean ustedes que acá esta base, este disco de acá, es giratorio. Esto de acá es giratorio, es parte del eje del distribuidor. Este elemento de acá, que es el mismo que este, es giratorio. Todo gira. Todo gira con el eje. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Aquí hay unas pesas, dos pesas. Cada una de ellas pivotea, una en esta parte, en este pivote de arriba, y la otra pesa a la derecha pivotea en este pivote de abajo. Cuando esta masa, este disco portapesas, comienza a girar conjuntamente con el eje distribuidor, estas pesas tienden a abrirse. Claro, no en forma ilimitada, porque hay una fuerza antagonista. La fuerza antagonista está ejercida por unos resortes. Si la velocidad con que gira esta portapesas es mayor, la fuerza centrífuga sobre las pesas también crece. Y las pesas vencen a la acción del resorte y se abren más. Se abren más las pesas. Cuando las pesas se abren, vean ustedes cuál es el efecto sobre esta platina que es parte de la leva. Originalmente, acá estos pines ocupan esta posición. Pero cuando las pesas se abren, cambia la posición relativa de estos pines. Estos pines son parte de las pesas. Estos pines de acá son parte de las pesas. Y al desplazarse, hacen girar a la platina que es solidaria con la leva. Esta platina verde es solidaria con la leva. Y entonces, al girar, adelantan el encendido. ¿De qué forma? De tal forma que phi sub e crezca a medida que aumenta la velocidad. Por acción centrífuga. Si la velocidad crece, crece la fuerza centrífuga, las pesas se abren y al abrirse aumenta el ángulo de adelanto del encendido, phi sub e. Y eso es lo que queremos, ¿no? Porque cada vez, a medida que aumenta la velocidad, hay un desfasamiento entre el proceso de combustión y el movimiento del pistón. La combustión, lamentablemente, no se acelera con la misma rapidez que el pistón.
la combustión se retrasa un poquito. ¿Por qué se retrasa? Por culpa de la primera y la tercera fase. Recordemos que la primera y la tercera fase no dependen, lamentablemente, de forma absoluta de la velocidad, dependen mayormente de las propiedades de la mezcla aire-combustible. Eso ya no depende de la turbulencia, no depende de la velocidad. Entonces la combustión, como resultado de eso, la combustión se retrasa, se desfasa. Para compensar eso, se adelanta el encendido. En la actualidad, por supuesto, todo esto se realiza mediante sensores y circuitos electrónicos, con mucho mayor precisión, ¿no? ¿Se ha entendido, por favor? Por supuesto, es difícil explicar el funcionamiento de un dispositivo móvil, ¿no? Que se mueve, es decir, con palabras. Lo ideal sería, pues, mediante un video. Y dentro del repositorio que yo adjunto ahí, que he colgado en el Google Drive, hay videos sobre esto. Entonces, obviamente que ustedes tienen que complementar esta explicación que hago es decir, con la revisión de esos videos o con libros. En Internet hay un montón de información sobre esto, ¿no? Entonces, con todas esas ayudas, digamos, audiovisuales, entonces hay que complementar lo que yo estoy explicando. En 2 horas es imposible y con palabras, repito, no se puede, pues es muy difícil tratar de explicar cómo funciona un dispositivo que se mueve. Puedo explicar el funcionamiento, no puedo explicar el fundamento, pero de ahí, quisiera que se entienda cabalmente, tienen que ustedes complementarlo ya con estos videos, ¿no? Ya, jóvenes, ahí lo vamos a dejar esta clase. En la próxima clase vamos a ver un aspecto más de la combustión Eche, que es las anomalías de la combustión, el autoencendido prematuro y la detonación. Y el día viernes ya comenzamos con la combustión diésel. Entonces yo les pediría por favor un poquito más de participación para que yo tenga, saber si es que lo que estoy explicando se está entendiendo o no se está entendiendo muy bien, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto, veo que hoy día sí un alumno ha respondido bien, ¿no? Y eso ayuda para que la clase sea más ágil. Pero sería mejor si es que yo tuviese señas, indicadores que ustedes están entendiendo todos. No solamente uno, sino todos. Ya, jóvenes, me despido de ustedes entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos.